Ok, estamos grabando entonces. Chévere, bienvenidos, buenas noches. Gracias nuevamente por su puntualidad. Vamos a arrancar módulo que está enfocado a ingeniería humana. Ingeniería humana. Ok, perfecto. Ok, listo. Para arrancar, cuéntenme por favor, se dieron ese tiempito para ver el video que les compartí? Hola, ¿están ahí? Sí, Esteban, sí. Ah, ya, chévere. Ok, es que como en modo presentación no sé por qué, pero no les puedo ver. Déjame ver si es que aquí habilito mostrar nombres de los... Como tengo dos pantallas ahorita, entonces me pone en moderador y pantalla grande y de alguna manera me deshabilita y no les puedo ver. Entonces, a ver, voy a ver aquí a hacer una movida. Ok, entonces, bueno, ¿qué les pareció? Pablo, ¿qué te pareció el video? ¿Lo pudiste ver? Mil disculpas por cuestiones de tiempo, realmente no lo pude ver. Ya, ok, listo, hagamos una recapitulación. De pronto, David, ¿pudiste ver el video? Hola Esteban, sí, lo pude ver, pero solamente no lo vi todo, lo vi una parte nada más. Ok, y de ¿qué parte pudiste La primera parte lo pude la pudiste ver? visualizar, sí, la parte de la parte de las neuronas, en este caso de cómo está compuesto lo que es la parte del cerebro, en este caso la parte neuronal es importante ir conectando para que pueda generar esa parte de la dopamina y algunos elementos más. Serotonina. Sí, serotonina, correcto. Entonces, esos son los elementos más primordiales, creo que yo pude entender más que todo y también que están relacionados mucho se podría decir, con la parte de la empatía, de la parte del- de la, de la neuroplasticidad también hablaba mucho. Ajá. Eso es lo que pude entender Ok, sí, y correcto, algunos elementos más. sí, ok, chévere. No sé, Joja, ¿pudiste ver de pronto el video? Sí, bueno, estaba un poquito largo y en realidad estaba bastante interesante. Hay algunas cosas que pude rescatar y que me llamaron la atención. Bueno, primero el video va nombrando numerales y que me impactó un poco más es la existencia de Dios. Hablaba acerca de la existencia de Dios que está en nuestro cerebro. También hablaba acerca de las neuronas de espejo. Hablaba, como ya lo dijo David, también de la conformación de nuestras neuronas. Hablaba de la evolución que pues el ser humano ha tenido. Y, y y pues la situación de cómo nosotros vamos aprendiendo, qué es lo que nos llama la atención, habla también un poco de neuroplasticidad, entonces sí, pues bastante interesante este. Entiendo que, bueno, son muchas ideas que debemos un poquito canalizarlas también. Ajá, chévere, Joja, muchas gracias. Isa, ¿qué opinas al respecto? ¿Pudiste ver el video? Bueno, la verdad no lo pude ver todo. Ya estuve ya con el tiempo. Pero sí, vi el capítulo 1
relacionado a, ahí decía, Dios está en las neuronas. Entonces hablaba relacionado al cerebro, que es una red de aproximadamente 100 billones de neuronas, la neuroplasticidad, ¿sí? Y bueno, lo más rescatable en todo, porque estaba muy interesante, es que cualquier tipo de talento o de habilidad puede ser creado a través de qué? A través del entrenamiento, ¿sí? Entonces también hablaba de las neuronas espejo y de las neuronas reflejos empáticas, ¿ya? Cómo la empatía en algo puede verse y reflejar en nosotros mismos. Entonces estarán las neuronas reflejos empáticas. Y también, bueno, también vi de las ecuaciones de Broglie y sobre todo de la ecuación de la conciencia a través de la constante de Planck, donde decía que la conciencia es igual al nivel de frecuencia de H por F. Correcto, que claro, ese tema de conciencia y la fórmula como tal, Sí. hablaba de Entonces, un poco de física cuántica, que claro, no hay que llegar a ese extremo, pero sí ajá. importante como tener ese mensaje general de hacia dónde va este conocimiento de la mente y del cerebro, de cómo funciona. Y también muy importante, relacionarlo cómo se relaciona a esta frase que les capturé aquí justamente para conversarla de estamos confrontados con diferentes tipos de opinión y los químicos que son liberados en el cerebro son los mismos que tratan de asegurar nuestra sobrevivencia en situaciones peligrosas o en situaciones que sentimos nosotros que nos hacen sentir muy interesante porque no sé si les ha pasado, a veces a mí sí me ha pasado, cuando ustedes tienen un colega o tienen un alumno que está en su clase y ven que definitivamente se genera una batalla, entre comillas, cuando se le pide que haga, que entregue una tarea, que entregue el estilo. Y si es que esa persona, ese estudiante, ese alumno, por A o B circunstancias, no le llama mucho la atención la materia, estuvo distraído o lo que sea, ese momento en el que tiene que defender, exponer o lo que sea, y obviamente por A o B circunstancias no estuvo preparado, no sé si les ha pasado que ustedes ven que primero físicamente la persona se incómoda, algunas circunstancias se pone a sudar, se pone como que temeroso y obviamente el químico que está generando su cerebro, en este caso, le genera estrés, cortisol. Eso te produce y te pone un estado de defensa. Entonces, cuando tú ves que un alumno comienza a justificar ciertas haber hecho, de no haber pasado, simplemente no le da interés la clase, se pone en un modo de defensa. Nosotros como docentes, ¿qué deberíamos de hacer? Y les pregunto que entendemos que esa persona, ese alumno, se puso en una posición de defensa. Biológicamente está en una posición de defensa. Eso implica que va a estar justificando. Podría llegar como a debatir en un nivel en el que no está de acuerdo con el pensamiento del docente y comienza a plantear sus ideas, aunque sabes que no va por ahí, no va por la discusión, no va por el debate, sino por el planteamiento de presentar un esquema, ¿alguno de ustedes les ha pasado esta circunstancia? Pero este tipo de situaciones también se da a veces en las, digamos, cuando están copiando en una prueba. Tú puedes notar clarito el cambio de la persona cuando tú le quedas viendo, digamos. Es como, tú indicabas que es como que se pone nervioso, como que se hace como que no está haciendo nada, pero notas clarito como que ya algo pasa ahí. Es correcto, es correcto.
En las pruebas es algo muy, muy, muy tangible y visible de lo que pasa cuando sabes que no está preparado, sabes que está en un nivel en el que se pone inquieto y esa persona obviamente no está preparada. Entonces, como docentes, nosotros en este caso, en este punto de la ingeniería humana es conocer esas y esto aplica a cualquier nivel, ¿no? Porque claro, en los niños más chiquitos que están aprendiendo se distraen, ¿ya? No se ponen en modo defensa, sino simplemente no tienen ese foco de atención porque les llama la atención muchas cosas y es lo que actualmente pasa. Y les cuento algo acá. Yo tengo en casa una clases de Zoom y demás, pero claro, las primeras clases fue como que atención porque era novedad, estaba neuroplasticidad en el cerebro, implica que todo lo que conoce, lo que está viendo en el momento, está adoptando ese conocimiento y le parece interesante. El momento que hace la repetición, ya se vuelve monótono y comienza a buscar otras cosas en su entorno y se pierde. Años. Increíble cómo tienen que estar Pepito, Juanito, Antonella, ni sé qué, Isabela, por favor, préndela, por favor, no hagas, o sea, muy repetitivo, porque no pueden mantener ese nivel de atención. En las generaciones más adultas, o que las personas que ya están en universidades, conectados, viendo sus redes sociales y más aún si la clase al que están participando no les parece interesante. Entonces, con el conocimiento de saber que ese estudiante, ese alumno, está en modo defensa biológicamente, ¿qué creen ustedes que deberían hacer en el supuesto de que? Y a mí cuando fui docente y después pude ser alumno de la maestría en la UDLA, compartimos criterios con mis colegas en ese momento y se nos planteó una situación que, claro, el docente le planteó una pregunta para un debate y un estudiante se levantó y más como no había comprendido bien o en ese momento no lo tenía claro, no había participado y no tenía el caso completamente leído, trató de debatirle al docente, se puso en modo defensa, porque claro, él tienes dos opciones, es decir, no lo sé, o no estudié, o no lo hice, y simplemente sincero, sacas todo ese cortisol y te sacas del estrés, pero generalmente los estudiantes o debaten, se ponen en esa posición de defensa en la que tratan de justificar su accionar y meten cualquier cosa por el estilo, o otros estudiantes que simplemente se descomponen físicamente. En esa circunstancia en la que tú ves que ese alumno no responde como tú esperarías, qué posición se tomarían ustedes ante ese plano? No sé, David, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué posición tú te pondrías conociendo ya que el cerebro de ese alumno está en modo defensa y que es un tema biológico, no lo está haciendo a propósito? Bueno, primero, para que una persona, un ser humano reaccione hacia alguna situación, eh, tiende siempre a tener problemas, problemas familiares, problemas, yo qué sé, personales. Entonces, yo creo que siempre es bueno entablar una conversación o un tipo de, en este caso, reunión con los estudiantes. Trato usualmente de ir más allá de lo que, cómo reaccione o por qué no estudió. ¿Sí? Trato de entender también la otra parte. En esa parte voy más a la parte humana, se podría decir. De ahí comienzo a analizar, claro, se comienza a analizar su comportamiento, las actitudes. Muchas veces se les detecta mentiras rápidamente cuando solamente con 2 o 3 preguntas, se les detecta rápidamente que nos están mintiendo. Entonces, esto también nos ayuda a nosotros a entender, a ver, quién está diciendo la verdad y quién está tratando de justificarse con alguna mentira.
Correcto, David. Y eso comparto contigo el hecho de empatizar. Empatizar, Entonces, correcto. Eso iba a decir, correcto. Ujú. Muy bien. ¿cómo empatizamos con el alumno en ese momento, conectándonos con el nivel? Te pregunto, Pablo, en el alumno, ¿con qué, en qué nivel del cerebro, con qué cerebro estaríamos empatizando? Si Perdón, acuérdense que tenemos tres cerebros, ¿perdón? se cortó en la pregunta. Sistema límbico, Sí, el que cerebro emocional. exacto, exactamente. Correcto, Isabel, correcto. Ujú. Entonces, a nivel tener ese acercamiento con el alumno, porque claro, puede ser él y te das cuenta que puede ser varias personas como que tengan ese comportamiento, entonces comienzas a analizar si tu clase tiene un 30% de atención y un 70% de que pierden interés o algo, entonces hay que actuar y hay que ver qué es lo que está pasando. Y acuérdense que no es lo mismo eh, que nosotros nos acerquemos autoritarios desde el punto de vista disciplinario, moral, y otra cosa es ser mentores. El mentor implica acercarse a la persona desde el nivel límbico con una sonrisa, así como una sonrisa, estás ahí para ayudarle, para apoyarle, porque algo está pasando. Entonces, no, nunca está de más preguntarle si es que es universidad y si es que es colegio, orientar, en el sentido, ¿te parece, te gusta lo que estamos conversando aquí? ¿Te parece atractivas las clases? En tus tiempos libres o en los tiempos que deberías dedicar para leer un libro que mandamos, o preferirías leer o preferirías ver un video, porque como saben, hay personas más kinestésicas que necesitan ese acercamiento, ese nivel de tacto, otras personas que son más visuales, otras personas que son más auditivas, eso ya depende del desarrollo neuronal de cada uno, y así nosotros podríamos hacer un mix en nuestra clase para garantizar la mayor cantidad de atención. Y eso nos lleva a, en esta dualidad constante, en cómo nos vemos nosotros a nosotros mismos y cómo otros nos ven. Como decía el documental, siempre el estudiante, más en la etapa universitaria, en colegio se empieza a formar, pero en el cuarto, quinto, sexto curso también se ve de que uno está preocupado de cómo le está viendo las personas, porque acuérdense que como observadores, como decía igual el video, como observadores, nosotros esperamos aprobación de nuestros colegas, de nuestros amigos, de nuestros profesores. Entonces, siempre estamos pendientes de cómo nos están viendo, dice o aprueba la sociedad para nosotros tener un comportamiento correcto. Entonces, importantísimo conectar y conectar a nivel neuronal y más allá del plano emocional. No sé si es que, Pablo, eso les preguntaba, ¿has tenido alguna experiencia que tenga que ver con un comportamiento de un alumno puntual en el que le ves que no está atendiendo, que parece que no le llama la atención la clase, que le parece que lo que estamos exponiendo no es interesante o no es de una atención primaria? Y yo creo que, bueno, en la docencia de ley que nos vamos a encontrar con eso, o sea, podemos tener varios casos puntuales. Nosotros también hemos pasado por eso, digamos, que cuando somos estudiantes, también cuando no nos, digamos, no nos sentimos bien o hacia algo específico, también por un gesto lo podemos expresar. Y también nos ponemos en el lado de la otra persona. Y algo de empatizar ahora, podemos notar en estos, creo que esto de la pandemia también, creo en lo personal, me ha servido en el sentido de que a veces tenemos que ser un poco flexibles, en el sentido de que hemos pasado, digamos, que nos queremos conectar nosotros a una clase de Zoom como docentes o como estudiantes y no lo podemos hacer. Y tenemos que ahora escuchar al estudiante. Y porque antes tal vez de una u otra forma no se hacía, pero ahora viendo que nosotros también podemos pasar por esas situaciones, nos hace también ser más empáticos con ellos.
Correcto, así es, comparto contigo y es el hecho de que nos puedan ver como pares, porque a la final acuérdense que nosotros también como docentes inconscientemente buscamos esa aprobación de nuestros alumnos, buscamos que nos vean como justamente esos educadores, esas personas que a su nivel académico. Entonces, es importante el tema de empatizar. Y algo interesante también del video, eh, que rescata de que nuestras experiencias están constantemente cambiando nuestras conexiones neurológicas. No sé, hola, Hernán, ¿cómo estás? Buenas noches. Te cuento, estábamos ahorita arrancando con el tema del video, no sé si es que lo pudiste ver. Buenas noches, mil disculpas. Lo que pasa es que tuve una situación personal y por eso acabo de llegar a la casa. No te preocupes. Gracias, Esteban. ¿Pudiste ver el video, Hernán? De pronto. No lo he revisado. Ok, una pregunta. ¿Has tenido en tu experiencia algún estudiante en el que tú puedes ver que está disperso, que no tienes atención adecuada, que no está atendiendo a clases o que está con unas notas que no son las apropiadas para el nivel de los otros estudiantes? ¿Te ha pasado alguna vez? Hernán. Hola, ¿sí me escucha el resto? Sí, sí se le Sí, escucha. ok. Sí se le escucha bien. Ok, Yo gracias, dice. quisiera enfatizar en algo, Esteban. ¿Puedo? Claro que sí, por supuesto. Ok, bueno, dentro de lo que tiene que ver a la parte neuronal como tal, que hemos venido hablando con respecto a la parte de la empatía, es importante, o sea, no solamente en la parte del entablar una relación con el estudiante, es decir, el saber qué le está sucediendo, Amigos, no sé o qué es. si Sí, Hernán. Entonces, lo que sí, la parte, se podría decir que la parte de la parte del poder en tener una empatía, tiende a estar muy vinculado también con la parte de la seguridad que nosotros le damos con el conocimiento que impartimos. Es decir, que el estudiante que, que trata de vincularse con la asignatura es también porque el profesor trata o habla con mucha seguridad el contenido, o en este caso, en este caso el contenido que trata cada clase. Entonces, es importante también esa parte, ¿no? Para poder empatizar, porque si no, es un poco complejo también. Eso decía, ¿no? La parte neuronal, que cómo llegar a la parte de esa de la empatía era por medio de estímulos. Entonces, de estímulos en este caso, los órganos de los sentidos. Pues siempre ellos están despiertos, siempre que les llame algo la atención o un tema que sea novedoso, siempre van a estar, en este caso, siempre van a estar atentos, van a estar interactuando. Entonces, eso siempre tratar de ir de alguna u otra forma, ir solventando nosotros como profesores cada contenido que vamos generando y vamos impartiendo a los estudiantes. Perfecto, David. Muchísimas gracias. Muy, muy acertado tu comentario. Y de hecho es así. Cuando de niños y también en todo nuestro proceso algo que nos interesa y que vemos que no lo habíamos escuchado antes, aquí justamente se generan nuevas conexiones neuronales que refuerzan ese nivel de atención.
¿Por qué? Porque justamente la neuroplasticidad lo que nos dice es que se crean nuevas carreteras neuronales en el momento de adquirir nuevo conocimiento. Y cuando el docente tiene las pruebas, al presentar su documentación, ese momento el cerebro pone aún más atención porque se ve con la seguridad de que el par, en este caso las neuronas de espejo, responden ante algo que le parece relevante e interesante. Lo mismo pasa cuando nosotros escuchamos a alguien en donde comenzamos a notar que su pitch, su speech o su discurso o la cátedra o lo entonces, el reptil lo que dice es, no me siento seguro aquí. Dudas y pierdes la atención. Entonces, definitivamente, y eso es lo que vamos a ver el próximo martes, las presentaciones con emoción. El momento que armamos presentaciones que nos permiten captar la atención del cliente, iba a decir, siempre que hago presentaciones con clientes, trato de mantener la atención con presentaciones importantes que funcionan igual con los alumnos. Porque tú mantienes la atención visual porque es un apoyo, es importante saber que es un apoyo, y a la final tú también presentas una cátedra profesional. Para llevarle de la mano al docente. Entonces, muy interesante, llegamos a esta conclusión de cómo crear nuevas conexiones neuronales con esa empatía, llegando a reconocer preparando la cátedra que vamos a hacer. Y tengo una consulta, no sé, Joana, si nos puedes compartir tu experiencia a nivel de la preparación. ¿Cómo preparan ustedes sus clases? ¿Cuál es su metodología? Bueno, Esteban, pues en la parte de la pandemia, la verdad es que ha cambiado la forma en cómo personalmente yo he preparado mis clases, porque las materias que estaba dictando lo he realizado en el laboratorio, ya son relacionadas a computación, asuntos un tanto técnicos, y resulta que, como yo lo dije en la primera clase, resultaba bastante complejo que mis estudiantes sigan, porque algunos se conectaban desde el teléfono y no tenían los programas adecuados, por ejemplo, en el computador, que se los instale en el computador. Algunos no tenían ni siquiera el computador. Otros, en cambio, tenían un solo PC y estaban allí en el Zoom tratando de ver y tratando de replicar a la vez. Entonces, fue bastante complicado hasta cuando yo diría, me tocó armar una nueva metodología que al final pues resultó bastante, puedo decir, bastante fructífera con mis estudiantes que pues iba notando con anterioridad, más o menos similar a la clase invertida. Con anterioridad pues yo les daba ya un material con ciertos pasos, con lo que ellos debían tener, como para que un poquito adelanten, sí, adelanten el trabajo y un manual de pasos para que a la vez puedan ir observando y puedan ir siguiendo la asignatura. Entonces, en ese aspecto me tocó a mí ir innovando. Y bueno, en cuanto se refiere a la universidad, nosotros debemos trabajar desde dos componentes, como son el componente de docencia, el componente de aplicación y experimentación, en donde el estudiante tiene que pues ya poner en práctica lo aprendido, y los trabajos autónomos, que son en donde ellos ya van desarrollando de forma individual todo lo que han logrado comprender y aprender. Eso, estimado Esteban. Genial. Y sabes que, Joana, me parece interesante el punto que tocas porque te imaginas el posible nivel de estrés que le podría generar al alumno si se conecta, claro, por esta pandemia, si se conecta por el celular y debe hacer algún tipo de ejercicio práctico que solo lo podría hacer en la compu y por esa dificultad enorme, porque al final no puede poner en práctica lo que está aprendiendo y es más, tienes ese nivel de, de esa necesidad de poder aprobar y obviamente si no tienes los recursos, le toca al docente ver ese nivel de innovación para ver cómo puedo
hacerle un poco más fácil ese nivel de impartir el conocimiento. Claro. Entonces, sí, también quería acotar que la verdad es que al inicio yo sí me sentí bastante estresada. Hubo días que en realidad me sentía frustrada porque, por ejemplo, tenía que instalar una máquina virtual, un sistema operativo, y los chicos me decían, sabe que mi máquina no soporta, cómo puedo hacer la práctica. Entonces empezamos a trabajar remotamente con computadores de otros lugares, de los compañeros. Entonces, ya luego yo sabía ya los problemas que tenían cada uno y trataba de prever cada una de las cosas y de ver la manera que todos pudiesen trabajar. Entonces, sí, representó también para mí bastante estrés, la verdad. correcto, claro. Y tenemos siempre como docentes que intentar superar ese nivel de como tú bien dices, de nivel de, ok, tengo esta dificultad, tienes ahí un reto en el que obviamente tienes que, o debemos todos plantear esa solución para que el alumno pueda culminar esa práctica. Entonces, importante ver cómo podemos ir preparando esa clase, generando ese nivel de empatía y obviamente considerando que a veces alumnos que de pronto no tienen la tecnología a la mano, que tienen que compartir con algún otro compañero. Y a la final, el nivel académico podría, y de hecho se ve afectado, porque tienes personas que participan más que otras, y cómo equilibrar eso a nivel de metodología es importante considerarlo, empatizar, ¿no? Y ver cómo se puede generar una clase que sea realmente unificada para todos. Isa querida, no sé si es que nos puedes compartir cómo preparas tus clases. Tenemos esta linda variedad porque tú trabajas con unos alumnos de una edad menor, ¿verdad? Sí, así es. Yo trabajo con estudiantes de educación general básica de octavo, noveno y 10º año. Entonces nosotros a través del Ministerio de Educación manejamos unas fichas pedagógicas y una ficha de proyectos. Entonces trabajamos en la metodología de clase invertida y aprendizaje basado en proyectos. Realmente en mi institución, pues, sí hemos tenido dificultad con los chicos que no han tenido acceso a la tecnología, que son pocos realmente, porque sí manejábamos, pues, el sistema educativo a través de plataformas virtuales. Entonces, por lo tanto, nuestros niños ya tenían conocimiento de estas plataformas, sabían cómo ingresar a un programa matemático, y entonces, y como en el sistema mismo del colegio es de clase invertida la metodología, tenemos un programa proyecto, entonces lo que hacemos es subir toda la información al aula virtual antes de la clase, igual cuando estábamos antes de la pandemia, lo mismo. Y entonces allí el estudiante tiene todo su material, el video tutorial de la clase, todos los materiales, tiene todos los recursos educativos relacionados al tema. Y en base le ponemos el video tutorial con 2 o 3 preguntas para que el estudiante, una vez cuando ingresa, pues él nos responde si realmente ha visto el video, y de esa manera nosotros evaluar y corroborar cómo realmente ha tomado el tema el estudiante. Y en base a eso, pues de allí nosotros la contención emocional siempre como primer punto. Entonces, abrimos la clase con una motivación relacionado a los temas que nos ha propuesto el ministerio. Por ejemplo, nosotros tenemos en este momento lo que es resolución de conflictos. Entonces, manejamos ese tema de contención emocional. Luego realizamos un ejercicio de un programa que maneja nuestra institución, que es un programa de Brain Gym, gimnasia del cerebro. Entonces, este programa contempla primero enseñar al estudiante técnicas de respiración, cómo mantener el equilibrio del sistema mente-cuerpo. Y en 10 semanas estamos con lo que es técnicas de respiración como primer ejercicio fundamental para contención emocional.
Y de ahí, pues, son 26 ejercicios que tenemos que manejar durante el transcurso del año lectivo. Eso es lo que establece el programa. Luego entablamos lo que meramente es el contenido didáctico a través de pizarras digitales. Y tenemos la ejercitación, programas matemáticos. Y bueno, de esa manera también hacemos gamificación. Introducimos la gamificación porque realmente es poco tiempo, no podemos tanto abarcar el contenido, pero tratamos de que sean lúdicas las clases, siempre. Qué chévere, Isabel. Muchísimas gracias por tu aporte. Me parece fantástico. Y esto, este nivel de Brain Gym y esta metodología está impartida por el Ministerio de Educación. No. O sea, o eso es del programa de tu institución. Ajá, es un programa piloto. Es un programa piloto. Nosotros Qué somos interesante. la réplica Montúfar y entonces como réplicas pues siempre tenemos que estar en la vanguardia, como quien se dice, ¿no? Y entonces siempre estamos haciendo equipos de trabajo de tal manera que los docentes tengan un programa de innovación educativa, sea en metodología, en recursos, bueno. Y entonces se forman equipos de trabajo y establecemos programas de investigación. Entonces, en mi caso, pues yo estoy con este tipo de programas. Me parece, qué genial, me parece re interesante porque justo íbamos a conversar algo más adelante y me parece fantástico que ya lo estén practicando el tema de la conexión mente-cuerpo, como tú bien dices, y lo llaman Brain Gym, que me parece fabuloso porque, claro, el momento que tú conectas la respiración, que tienes una forma de respirar, automáticamente tu cuerpo se tranquiliza y tu cerebro se pone, es como el doctor Mario Alonso Puig, que es un neurólogo muy famoso y que escribió varios libros acerca de mindfulness, hace una relación y vale la pena traerlo a colación que cuando un estudiante o el mismo docente tiene su mente agitada, y esa mente agitada implica varias cosas, que vienes con problemas en la casa, en el trabajo, de lo que sea, tu mente está agitada y la mente es como que tienes todo olas y con lluvia y con truenos, a que todo está hecho un desastre. Pero si te das cuenta, si tú te metes en el mar y adentro el agua está calma, entonces a través de la respiración y del mindfulness, tú lo que haces es apaciguar esas aguas y comenzar a hacer un deep dive, o sea, entras directamente en el caso del en profundidad de la mente, del intangible, y lo que hace el cerebro es dopamina, serotonina al nivel de tranquilizarse y de llegar a un nivel de atención. No es de excitación tanto como la alegría, pero sí un nivel de compensación, que me parece muy chévere, Isabel, y de hecho, no sé si es que en la UNACH tienen este tipo de prácticas con los estudiantes o no han topado ni siquiera estos temas que tienen que ver con la conexión mente-cuerpo. No sé si alguien ha ido haciendo culturalmente el proceso tradicional. Hola. Sí se la escucha. Creería yo que no conversé con Wilson en su momento y me dijo que no tenían contemplado este tema de mente-cuerpo en el sentido de, como bien dice Isabel, poder, antes de una clase, ¿a quién se le ocurriría de pronto, a ver chicos, vamos a respirar? Y es como que, ¿cómo es? No, sí, son bonitas actividades. Sientes tranquilo. Sí. Exacto. Y eso es Lúdicas. justamente, es correcto. Me parece fabuloso, Isabel. Y eso te programa y te permite arrancar y eso se lo puede hacer virtualmente. Se lo puede hacer virtualmente y es justamente la invitación. La neuroeducación viene, y recordemos siempre, de despertar emociones y conectar empáticamente con el cerebro límbico y saber que el reptil se puede despertar en algún momento y cómo poder calmarlo de ser el caso o apaciguarlo. Exacto. El cortar lo que ¿Alguna hace vez racionalizar ese ejercicio.
Alguna vez vi que, digamos, cuando tú ingresas a algún curso específico de alguna materia, bueno, no aquí en el Ecuador, bueno, pueden haber en algunos lados, digamos, tú primero, bueno, tenías ya las horas específicas de clase, pero dentro de esa misma hora de clase tú tenías como yoga, o sea, como para que relajamiento, como para que puedas en tus clases rendir de mejor manera. Esas metodologías se estaban aplicando, pero digamos en la universidad específico, no. Pero tal vez pueden haber docentes más por las carreras de educación que pueden estar aplicando ese tipo de metodología, llamémoslo así. Correcto. Y de hecho se debe hacer, y yo les invito justamente, y es un poco el propósito de que nosotros como neuroeducadores, porque ya vamos a empezar a ponernos de esta buena etiqueta de que somos neuroeducadores. ¿Por qué? Porque educamos desde la emoción, conociendo el funcionamiento del cerebro y de la mente humana y saber cómo transmitir de la mejor forma nuestros conocimientos, entendiendo que somos y nos vamos a convertir en mentores de nuestros alumnos para que obviamente tengamos lleguemos a trascender con ellos. Entonces, si alguna vez, no sé si es que les han preguntado cuál es tu pregunta, a ti, tu propósito como docente, ¿qué me responderías? No se escuchó bien la pregunta, Esteban. Ok, hola, no sé, sí, perdón, ok, ahí de pronto Sí, se le escucha. preguntaba a Jorge, ¿sí, ahí me escuchan mejor? Sí, sí se le escucha ahí. Ah, ya, muchas gracias. Le preguntaba a Jorge, si es que yo te pregunto, ¿cuál es tu propósito como docente? ¿Cuál sería tu respuesta? Bueno, un saludo a Jorge se todos. fue. Ay, No sé si me escuchan. Sí se le escucha. Ya, bueno, que un ahora no sé si saludo. saben que Jorge, nos decías. Sí, bueno, disculpen, lo que pasa es que escucho igual intermitente y no sabía exactamente a quién se dirigía la pregunta, por eso después que escucho mi nombre no sabía si era la pregunta para mí o era para todos. Como le escucho un poco intermitente, por eso le decía, no le escucho muy bien la partecita esa que me estaba indicando, no sé si me podría nuevamente explicar. Sí, ahorita apagué mi video para ver si es que tengo mejor conexión. Lo que te dijo Jorge es, si yo te pregunto, ¿cuál es tu propósito por el que decidiste la docencia o por qué decidiste ser docente y cuál es tu propósito? O sea, Yeah. ¿cuál es tu propósito? Justamente tu razón de. Uh-huh. Ya, bueno, en realidad, si vamos desde el inicio, bueno, hablo personalmente, ¿no? Cuando yo opté por una carrera de licenciatura, porque yo antes estuve estudiando una tecnología, entonces siempre en mi mente estaba el propósito de cursar una carrera técnica la más corta posible para yo poder entrar ya en un campo laboral. Entonces, luego ella iba analizando, como todo lo que pasa en la vida, tenemos que ir proyectarnos a futuro. Entonces, una de las cosas que yo miraba era de que de pronto el campo docente que se veía en ese instante a partir de la informática, yo decía, tenía en un futuro cercano o lejano esa connotación de importante. O sea, yo le veía importante, la verdad, esta área de las tecnologías y la educación. Entonces yo decía, bueno, si de pronto me va a tocar terminar dando clases, ¿por qué no formarme como docente, no? Entonces, esa era una de las razones. Obviamente, en ese momento, como digo, cuando uno está de estudiante en el pregrado, no lo toma con toda esa fuerza que uno tal vez quisiera, porque de pronto las oportunidades son mínimas y uno piensa que podría resultar. Pero ya en el camino y al menos ya cuando yo me gradué y empecé yo a dar mis primeros cursos de capacitación, porque bueno, así empecé yo y luego
me metí un poco en el ámbito de proyectos para yo ahí un poco incursionar en el tema también laboral y todo. Es que yo, si me viene esa pregunta precisamente del por qué yo elegí ser docente o por qué, o qué es lo que me hace amar esta profesión, podría regresar un poco en el tiempo, como decía, en el colegio, porque yo era el que enseñaba a mis compañeros. O sea, yo era el que me iba a las casas y me ponía al frente de mis compañeros y les enseñaba matemáticas, les enseñaba o resolvía, mejor dicho, los ejercicios de cálculo, resolvía algunas preguntas que de pronto en la clase se daban. Entonces, como que yo iba analizando eso, ¿no? Y decía, bueno, me parece que tengo un poco de algo de eso, de poder liderar, de enseñar, de hacer comprender a alguien que no entiende, ¿no? Entonces, como que se me metió en mí el de que posiblemente yo cuando todavía no era nadie y uno estaba en la época de estudiante, pues lo hacía de esa manera. Pero ya ahora que estamos ya en el campo de la profesión y viviendo de esto, de la docencia, es que uno llega a apasionarse con este ámbito de la formación, del aprendizaje continuo, del permanente aprendizaje. Entonces, ahí es donde yo digo, si me pregunta por qué opté por la docencia, yo diría es porque es mi pasión, porque, o sea, forma parte de esa necesidad de yo vivir precisamente de un continuo aprendizaje y todo lo que yo sé quiero que sepan también quienes obviamente están frente a mí como mis estudiantes, ¿no? Esa es una de las razones que yo podría decir, ¿no? Porque siento esa pasión de una enseñanza, de un aprendizaje hacia los demás. Ok, quiero que alguien más me dé, esto es importante porque a la final el propósito de ser docente tiene que ver con alguien más, o sea, a la final no es nosotros como unidad, sino estamos planteando. Hernán, ¿quieres decir algo? No sé si yo pudiera comentar al respecto, Sí, Esteban. sí, claro, claro. Bueno, a nivel de universidad, obviamente, existen metodologías que de pronto nos están implementando, como el mindfulness, que son ejercicios que les permiten tener el autocontrol. Hablamos de un proceso educativo hoy de autorregulación en los estudiantes. Hablamos de un proceso cognitivo donde el estudiante debe ser su propio autor en el conocimiento y nosotros como docentes nos debemos convertir en mentores, ya no en facilitadores como netamente se nos concebía. Entonces, en este proceso sí juega mucho, como decía Pablo, hace un momento también lo escuchaba, dependiendo de la carrera. Nosotros en este plano de esta emergencia sanitaria, creo que independientemente hemos aplicado ya, por ejemplo, la clase invertida, hemos utilizado medios tecnológicos. La mayoría de nosotros pertenece a la carrera de informática, pedagogía de la informática, en donde entonces se conjuga todos estos elementos que les permiten a los estudiantes generar esa interactividad a través del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, sí nos debe dar un poco más las pautas de cómo implementar o cómo asociar de la manera más adecuada lo que es este autocontrol con el proceso educativo de cada uno de los estudiantes. Recordemos las palabras obviamente de Esteban. Una cosa es ser mentor. Ya no soy el que voy, entro a la clase, preparo mis diapositivas, mi material, los comparto y se acabó mi tiempo y nos vemos después en una semana. No, esto es un acompañamiento, ¿sí? Y como decía Isabel, sí, o sea, hay muchas cosas que se deben implementar. Muchas nuevas metodologías, la gamificación, el thinking designing, la parte de lo que es el aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en proyectos, ¿sí? Que les permitan a los estudiantes ser sus autores intelectuales que formen los conocimientos y la estructura cognitiva por parte de ellos mismos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos, obviamente, en la UNACH. Yo creo que la mayoría de nuestros compañeros de la carrera de informática sabemos de lo que estamos hablando en este momento y obviamente los hemos aplicado porque la necesidad de interactuar, de tener esa, ¿cómo se puede decir? Esa atención del estudiante
es importante a través de la interacción, a través de diferentes medios, a través de diferentes videos, no solamente el video de 10, 20 minutos, sino un video que a lo mejor tenga unas 2, 3, 4 preguntas, que el estudiante tenga la necesidad de retroalimentar esa información. No solamente con el hecho de entrar al video y escucharlo y ahí se acabó. Entonces, todos esos elementos hacen que este tipo de educación, más lo que es la neurociencia, seamos mejores mentores en el proceso educativo. Ese era mi comentario, Esteban. Muy bien, gracias Hernán. David, me gustaría tu opinión al respecto si te pregunto, ¿cuál es tu propósito como docente? Hola Esteban, sí, bueno, mi propósito siempre ha sido el de enseñar y también aprender de los estudiantes, ¿sí? De hecho, es importante mencionar que el estar vinculados con la parte tecnológica nos ha hecho que nosotros generemos varios elementos, varios aplicativos digitales, los cuales ayuden, en este caso, ayuden a ese aprendizaje del estudiante. Entonces, mi propósito como tal es aprender de ellos y yo aportar con ese granito de arena para esa construcción del conocimiento. Ok, Isa, ¿qué opinas al respecto? Tu propósito. Sí. Sí, la formación integral, pues, de un ser humano es una actividad sumamente compleja, más aún en la sociedad, pues, que nos ha tocado. Pero de mi parte, en lo que a mí compete, en esa formación, porque sabemos que todos contribuimos como sociedad, pero lo que tiene que ver a mi trabajo, considero que es ayudarlos a los estudiantes en su proyecto de vida. Apoyarlos en esa formación que ellos tienen que tener, en ese equilibrio entre ser humano, aprender la formación del ser y también pues en la formación intelectual, que sea un equilibrio. Algo así como ser un coach educativo, ¿no? Que viene, o sea, igual como un mentor, pero yo diría como un coach educativo, la persona que siempre le esté a él motivándole, ayudándole, impulsando, potenciándolo para que él se edifique cada día. Creo que de esa manera contribuiremos a tener una mejor sociedad, ¿no? Porque hay equilibrio, no tanto es, yo sé que todas las ciencias son importantes, su estudio, evidentemente, pero necesitamos en esa formación del ser. Creo que allí está el detalle y por eso me gusta mucho pues estos programas donde tratan de más bien ayudarles a la evolución en la formación de su conciencia, en la búsqueda de su ser. Ok, Eso gracias Lisa, fantástico. Muchas gracias, muchas gracias. Yoja, ¿qué opinas? Y terminamos, Yoja, y terminamos con Pablo para cerrar este tema de propósito y les doy mis comentarios finales. Bueno, pienso que los propósitos que individualmente seguimos, pues se relacionan mucho. Yo quisiera comentarle que, bueno, siempre me gustó ser docente. Mis padres son docentes también. Pero la verdad es que siempre he sentido ese sinsabor con el cual se les cataloga a los docentes. ¿A qué voy con lo que estoy diciendo? Porque normalmente yo he escuchado que se dice, bueno, porque no pudiste tal carrera, entonces tú te haces docente, ¿sí? O porque ya no pudiste medicina, o porque no pudiste arquitectura, tú te haces docente. Entonces, frente a ello, pues yo estudié docencia y también estudié una ingeniería, digamos, técnica, ingeniería en sistemas. Luego traté de enrumbar o anexar o fusionar estas dos áreas en el aspecto ya de mi maestría. He trabajado con niños, ¿sí? En la parte primaria, en la parte también en la secundaria, ahora en la universidad.
y pues me han dejado muchas anécdotas, muchas vivencias, mucho aprendizaje más que nada y mucho gusto. En realidad, pienso que cuando estamos haciendo lo que nos gusta, no es un trabajo. Entonces, más bien me apasiona y lo que yo quiero, mi propósito, es perfeccionar y mejorar cada día. Pienso que falta mucho por aprender y de hecho estoy segura de que falta mucho por aprender y uno de mis propósitos es tratar de mejorar. ¿Para qué? Para poder contribuir a la formación de todas las personas que pasan por nuestras aulas. Es una responsabilidad muy grande porque en nuestras manos está no solamente llenar de conocimientos a nuestros estudiantes, sino pues como se dice el maestro, es de psicólogo, es de tal vez ese padre o esa madre que falta en el aula de clase, es muchas veces médico. En la universidad a veces nos ha tocado pues a veces ser ese escucha para los chicos que tienen problemas y tratar de dar un consejo. Entonces, innovar, aprender para contribuir favorablemente a la formación integral de todos y cada uno de nuestros estudiantes. Y pues hacer lo que nos gusta, pero hacerlo de una mejor manera o hacerlo bien. Y obviamente nadie es perfecto, pero estamos en ese trabajo y en esa lucha diaria de día a día ir mejorando y perfeccionando nuestro trabajo. Eso, estimado Esteban y compañeros. Chévere, Johan, muchísimas gracias. Cerremos con Pablo. ¿Cuál era la pregunta específica? Yo te digo, yo te pregunto, Pablo, ¿cuál es tu propósito como docente? O sea, mi propósito como docente, digamos, al principal, digamos, siempre es enseñar, pero también creo que uno de los propósitos principales es y tratar de indicarles a los chicos que en la vida no hay límites y que, digamos, que, bueno, siempre me manejo a veces como que el tamaño de tus sueños es hasta donde tú quieras llegar. O sea, les pongo el ejemplo que si soñamos bajo, llegaremos hasta ahí, pero que si soñamos en grande, lo vamos a conseguir. Y, y que tal vez, o sea, traten por ese lado de emprendimiento. Porque lastimosamente a veces en las universidades públicas no les formamos para que ellos tengan su propio emprendimiento o empresa, sino les formamos para que ellos sean un trabajador más que tal vez a ellos les exploten y nada más. Y no se den cuenta que ellos tal vez pueden lograr cosas tal vez por sus propios méritos. Tal vez ese es mi propósito, relacionado a lo que yo quisiera de ellos. O sea, más por el emprendimiento, desde todos los ámbitos que tal vez de las materias que doy, tal vez les trato de dar esa energía de que no pueden solo, como te digo, vivir de trabajar en una empresa, en una imprenta o algo, sino generar sus propios emprendimientos, de que tal vez salgan, conozcan, ya que a veces el salir de la zona de confort nos hace nosotros darnos cuenta de las cosas que nosotros podemos lograr. Por ese lado. Perfecto, muchas gracias, Pablo. Y bueno, para cerrar este tema es muy importante porque es algo en el que a veces nos pasa y en la vida profesional también pasa, es que ¿cuál es tu propósito realmente? Y yo coincido mucho con los criterios que han compartido, también con el criterio que nos cuenta Isa, que va más en el plano humano. Me encantó su apreciación. ¿Por qué? Yo les cuento algo. Con mi empresa que hago publicidad y me apasiona lo que hago y me encanta compartir conocimientos a través de conocimientos de marketing, neuromarketing, publicidad, diseño, transformación digital y todo lo que me gusta hacer como empresa. Pero si a mí me preguntas, ¿cuál es el propósito de tu empresa, Esteban? Entonces yo podría decir, enfocarme es que hago aplicaciones móviles, hago redes sociales, hago websites, hago chatbots con inteligencia artificial, machine learning. Entonces, eso es cómo haces las cosas, con qué herramientas haces las cosas. ¿Y por qué les cuento esto? Porque yo les resumo en el propósito de mi empresa es mejorar la vida de las personas a través de la innovación. Y esa innovación se transmite en el chatbot, en las redes sociales, en todo eso. ¿Y por qué?
no necesito buscar clientes, los clientes llegan a mí porque yo vivo el propósito que en realidad hago no para monetizar, que es una consecuencia de conectar la pasión, el talento y el propósito, pero estando súper claro que el propósito de la empresa es justamente mejorar la vida de las personas a través de una mejor comunicación, a través de esto y aquello que se usa con la transformación digital. Ahora, como docentes, y esto me trae a colación la siguiente lámina en la que hago una mezcla de la presencia física que teníamos con los alumnos y la presencia virtual, en donde mi propósito como docente, y eso es algo que la próxima vez, y me encantaría que lo puedan pensar, debatir internamente, y está alineado bastante a lo que dice Isabel, que tiene que ver con trascender. Trascender. ¿Cuál es mi propósito como docente? Trascender. ¿Y qué implica trascender? Trascender implica que uno evoluciona como ser humano y se trasciende a partir de lo que uno es capaz de vencer a sí mismo. Y es justo lo que decía Isabel, nosotros tenemos mentes frescas que están ávidas de conocimiento. Y el propósito de la docencia al trascender es que tú tocas de esa mente desde el punto de vista de mentor, como coach, como decía Isabel, no tanto como, sí, te puedo enseñar cosas, te puedo enseñar cómo fabricar una taza, te puedo enseñar lo que dijo tal filósofo, o lo que dice tal texto, pero al trascender, tú le permites que esa persona supere ciertas limitaciones, y ahí es el propósito de vida. Es un propósito que va más allá de las herramientas que están de por medio. Y como les había dicho, yo en las clases, tanto en universidades como en colegios o con mis colegas que hemos tenido charlas, y además con las empresas, siempre yo rescato algo. ¿Por qué trasciendo? Porque si ustedes pueden ver, lo que en la mayoría de las láminas se puede ver son sonrisas. ¿Y qué implica esto? Que cuando uno termina una charla, termina una clase o algo, siempre me ha pasado que hay 1, 2 o 3 estudiantes que se acercan muy proactivamente, y es como, ¿puede darme más información de esto? ¿O cómo puedo hacer para concretar? Trascendí. Aparte de enseñar, de compartir el conocimiento, logré que esa persona despierte algo en su interior, que es el intangible que esa persona tenía oculta, incubada en su mente, y que logró despertarse. Ese momento trascendemos como docentes. Muy importante, y gracias a todos por compartir sus criterios. Y también importante saber que una vez que descubrimos nuestro propósito de vida y como docentes, comenzamos a aplicar nuestra pasión, nuestro talento, y despertamos. Justamente la pasión hace que tú puedas exponer con energía, con determinación, y transmites eso a través de las neuronas de espejo. Así que la formación del ser nos permite justamente trascender, muy importante. Y en esta nueva normalidad, como ustedes saben, cómo nosotros podemos combatir este nivel de falta de atención que alguna vez lo habíamos conversado, y es que las generaciones tienen falta de atención, y como nosotros como mentores, como coach, me encantó la apreciación de Isa en el sentido de que nosotros formamos a este ser, nosotros hacemos que trascienda a través de nuestro conocimiento y nuestra pasión de atender, pero sabemos que las nuevas generaciones son faltas de atención, y hasta nosotros mismos. ¿En qué sentido? Que creemos que somos multitasking. Como habíamos visto, el córtex prefrontal es lento, pero inteligente, pero el momento que nosotros estamos con el celular y estamos viendo algo y estamos haciendo otra cosa al mismo tiempo, y que nos llama la atención o nuestra mente se dispersa, nosotros creemos que estamos haciendo varias cosas, pero el cerebro está evolucionado a tal punto que se concentra en una, y en microsegundos pasa a ser otra, se concentra, pasa a ser otra, se concentra, pasa, pero pensamos que podemos hacer varias cosas al mismo tiempo. Tenemos que elaborar esta estrategia con los alumnos para poder establecer una comunicación que despierte esa emoción, que esta imagen podrá representar lo que estoy diciendo no están muy motivados, están medios como aburridos, y el docente también está con su texto ahí en donde se puede ver algo de falta de motivación, algo de apatía. ¿Qué más pueden ver aquí en la imagen?
Desinterés, Desinterés, ¿Qué es cansado, desinterés? cansancio, tiene, aburrimiento, aburrimiento. Ujú. Problemas. Cuenta, y es muy correcto lo que ustedes ven, es falta de motivación. Ahí por ahí, si le ven a esta chica el uso de celulares en las clases, Oh, sí. apatía, ahí perdón por esa, se fue el texto mal escrito, distracción, ausencias, claro, y ahora en digital, más aún, o sea, de pronto ustedes saben, Apagan la cámara. a fuga, por decirlo de alguna manera, apagas la cámara, apagas el micrófono y te vi. Y no puedes empatizar con el alumno, imagínate. ¿Y por qué a veces apagan? Porque claro, esto que se ha vuelto la extensión del ser humano, es como que igual conversaba con mis clientes y con algunos alumnos y colegas, igual es como que cuando tú te despiertas, ¿qué es lo primero que haces? 185% de las personas agarran el celular y redes sociales. O sea, ahora van al baño con el celular. Estás comiendo y estás con el celular. Entonces, si tú sabes que estás en clase, en una clase virtual, estás con tu celular. ¿Y cómo generas que no haya esta distracción? Entonces, conectar con el propósito tuyo, que es justamente hacer que esa persona trascienda, pero ¿cómo puedes hacerle que trascienda si no sabes cuál es el propósito de esa persona? Entonces, re importante que nosotros no lleguemos a esto. Ya no sabemos qué hacer para llamar la atención de nuestros alumnos. Y es importante porque en digital se vuelve un reto aún más importante. Entonces, ¿cómo conectar con nuestros estudiantes a un nivel en el que le decimos, ok, ¿para qué? Fomentarle. ¿Para qué? ¿Para qué estás aquí? O sea, ¿para qué escogiste? Pues si te dicen, si tú ves que un estudiante, yo creería que cuando se arrancan clases, una de la primera materia, o más que materia, la primera clase, más allá de decirles, este es el syllabus, este es el pensum, esto es lo que vamos a hacer, y es como que la metodología tradicional es, la primera clase es decirle, ¿para qué? ¿Para qué están aquí? ¿Por qué decidieron estar aquí? Y comenzar a reflexionar para ir identificando en esta primera conexión neuronal y decir, y eso es inteligencia intuitiva. ¿Se acuerdan el ejercicio que hicimos de los 5 peces que PAC salieron? Con una simple pregunta en la que tú le dices al estudiante muy claro, esta clase vamos a descubrir su propósito. Y es como, ok, diseño es clase de álgebra, es clase, ¿por qué me está preguntando eso? Ustedes van a ver la reacción de esos alumnos. Ya en clase virtual me encienden las cámaras todos perfectos para poder ver la reacción y es, ¿cuál es su propósito? Arranquemos con Pepito. ¿Cuál es tu propósito? Y es como que si tú ves que el 80, 60, si un porcentaje mayor a la mitad no tiene claro el propósito, es mejor que tu clase se vuelva una mentoría y un coaching, como dice Isa, para que descubran su propósito. Y si la respuesta de filosofía, ciencias, tecnología, diseño, lo que sea, porque no es tu pasión. Y si no, podemos arrancar con qué es lo que te disfrutas de la vida. Ah, eres músico, entonces, ok, no necesariamente tienes que reforzar conocimientos en álgebra, tienes que reforzar conocimientos en artes, en filosofía, en otras cosas que te van a potenciar el córtex prefrontal para racionalizar, pero para despertar tu emocional, que eso te va a conectar con tu pasión. Y no vas a tener, y el docente no va a tener que estar llamando la atención de los estudiantes porque se le está jugando por el aprendizaje, por la enseñanza, pero no por el propósito, entendiendo que la neuroeducación es la emoción, más allá de la filosofía como tal, sino es la emoción transmitida en el propósito del estudiante y eso se lo logra justamente haciendo que trascienda, descubriendo su propósito. Que no piensen en la nota. Si fuera por mí, yo erradicaría las notas. Que te digan 1 malo, 10 perfecto, entonces le apuntas al número. Acuérdense, Albert Einstein, pésimo en. ¿Qué es lo que pasa? Él estaba fantaseando en clases en otra cosa en la que estaba permanentemente pensando en cómo justamente pasan las cosas en el universo. Entonces, ¿por qué? Un
Se fue el audio, ya no escuché nada. ¿Sí? Sí, no se escucha, por No se favor. escucha, ¿verdad? Sí, no se escucha. Está recortado y ahorita ya no se escucha nada, Esteban. Esteban, no se escucha nada. No se escucha ahorita, sí, ya nada. Se fue. Joanita, continúa. Continuemos. Joanita, le damos el paso. Continuemos. Bueno, Pregunta. Todos ustedes son compañeros de la UNACH. ¿Trabajan en la UNACH? ¿Todos? Sí, Oh, Sí, qué sí, chévere. Isabel. Qué chévere. ¿dónde trabaja usted, Isabel? Yo trabajo en la unidad educativa Réplica Montúfar en Quito. ¿Es Ya. particular esa institución? No, es fiscal. Son las unidades educativas del milenio. Ah, qué bien. Ajá. Pero muy buenas metodologías lo que ustedes puso con respecto al proceso educativo que están utilizando hoy. Creo que igual ustedes están yendo a la vanguardia porque en otras instituciones no se utiliza todo lo que usted denunció. Inclusive me atrevería a decir que muchas instituciones particulares no utilizan todo ese bagaje de elementos que usted denunció hace un momento. No, nosotros acá prácticamente estamos, formamos equipos de trabajo. Por ejemplo, yo estoy formando con 2 neuroeducadoras, un equipo de trabajo, y hacemos o sea, se forman círculos de estudio de docentes y deben elaborar un programa para, por ejemplo, en este caso, estoy yo trabajando lo que es este programa en sexto y séptimo de básica, que son los proyectos de innovación educativa. Entonces trabajamos en este proyecto con lo que es de Brain, gimnasia del cerebro. Yo seguí un instructorado en esto. Y de ahí las otras 2 neuroeducadoras trabajan con programas relacionados a desafíos que presentan los estudiantes en el aprendizaje. Entonces, estos programas los armamos y trabajamos con los estudiantes que presentan desafíos de aprendizaje. Entonces, ahora en la virtualidad, pues, bueno, muy bien me va. ¿Ustedes manejan educación personalizada, Isabelita? Sí, nosotros, o sea, igual entramos en este momento, estamos 30 minutos en el aula virtual y luego el refuerzo académico. Y ahí es que trabajamos el programa específicamente. Pero este programa de Brain, este programa solo lleva 3 minutos diarios al inicio de la clase. Entonces, esto lo pueden trabajar todos los profesores y va para todas las edades. Cualquier persona lo puede realizar. Y ya en el refuerzo académico, pues ya ahí sí son ejercicios específicos para la dificultad que presenta el estudiante, que puede ser de dislexia, de discalculia, de TDA, etcétera. Así funciona. Muy bien, felicitaciones, Isabel. Sí. Así funcionan acá los programas. Sí. Esteban, creo que se le fue totalmente el internet, o se quedó sin luz. Es que el internet, él está muy... Sí, creo que tiene graves problemas con su conexión. Ahorita veo que ha puesto en el chat que está reconectando, pero creo que no lo logra porque no ingresa. Esperemos pueda ser que... Es que el internet está, esa es la dificultad. Ahorita en estas clases. Me estoy reconectando, dice en el chat. Estoy reconectando. Veamos. Veamos qué hace. Si hay una reconexión. Ay. ¿Cómo va a manejar el gobierno, Isabel? Usted debe estar más al tanto con respecto a los parciales. ¿Qué van a tomar en cuenta? ¿Calificaciones, portafolio? Igualmente, supongo que la actividad que hace el padre en casa. Sí, el sistema es el siguiente. Primer parcial se compone de 10 semanas, segundo parcial 10 semanas, total 20 semanas completa el primer quimestre.
Luego, finalizado, hay un examen quimestral. En cada parcial, como tiene 10 semanas, hay un proyecto, ¿ya? Que se debe de realizar. Un proyecto, o sea, ahí se aplica la técnica de aprendizaje basado en proyectos, ¿ya? El proyecto de este parcial tiene que ver con resolución de conflictos. Entonces, ese tema aplicado como es interdisciplinario, hay que aplicarlo desde el punto de vista de la matemática, de lengua, de ciencias naturales y todo. Ahí está en la página web del ministerio, está el proyecto. ¿Deben conjugar todas las materias o solamente las que puedan y sean pertinentes con respecto a las actividades que desarrollar? No, todas las asignaturas. Hay una guía ahí. Proyecto 1 y proyecto 2. Ya está en la página del ministerio, están. Y la ficha, y la ficha pedagógica. ¿Y cuál va a ser la rúbrica de evaluación con respecto a los puntajes? Ya. La rúbrica de evaluación en el primer parcial es una rúbrica 7.3. ¿Qué significa 7.3? Que 7 puntos por la presentación del portafolio. Y 3 puntos califica el docente, el desarrollo del contenido del portafolio. En el segundo parcial, en cambio, es lo contrario. 3 puntos la calificación del portafolio, en eso va 1 punto el padre de familia, y 7 puntos el docente. El contenido califica 7 puntos el docente. De esa manera son las rúbricas de evaluación. En el primero y segundo parcial. Tenía yo como que igual los padres de familia también van a calificar 1 punto. Claro, 1 punto. Ok. No sé, ya estaban hasta con nosotros. En ambas califica 1 punto el padre de familia, sino que se cambia el orden. La primera es 3.7 y la otra es en razón de 7.3 para el segundo parcial. Gracias, Isabel. Ok. Discúlpeme, aquí entró mi reptil en su máxima expresión, no sabía qué hacer, reinicié todo el ruteador, me tocó cambiarme de computadora, no tienen idea todo lo que tuve que hacer, pero bueno, cosas que pasan. No sé si se enteraron de ese docente que salió en las noticias que el man se estresó tanto que los estudiantes tuvieron que calmarle y decirle, profe, tranquilo, Sí, todo sí. bien, no pasa nada. Y es como que a veces, sí, estas cosas pasan en tecnología Sí. y es difícil porque a la final, y no sé si les ha pasado, a veces en algún momento en mi estudiantil me pasó que estás, o en la vida profesional, estás con una presentación y llevas tu compu, conectas, proyectas el Infocus, no proyecta, y dices, oh my God, no, es la reunión del $1.000.000, ¿cómo haces? Plan B, deme una computadora, pasas por Flash, no, uy, no, y nos juega una mala, y ese rato tienes el reptil tratando de defenderse, y es como que a veces lucha huida. Exactamente, exactamente, Isabel. A mí se me hace, tú tienes un conocimiento interesante del reptil, y no sé si es que el mindfulness también, porque a eso iba justamente. Cuando tú te enfrentas a esos tipos de situaciones, tú puedes, el cerebro tiene 3 opciones, ya en el reptil, ¿no? Puedes tú huir, atacar o defenderte. Y claro, dependiendo es correcto, dependiendo lo que estemos viviendo en ese momento, vemos qué es lo que nos puede ayudar a sobrevivir. Entonces llega un punto en el que a veces simplemente te desconectas y es como que ya quisiera irme y te sale todo mal porque no lo estás haciendo con prudencia, y a veces lo mejor es un momento y continúas, porque ahí le das ese input exactamente, y eso es prioritario. Entonces, bueno, ya pueden ver mi pantalla otra vez, ¿no es cierto? Sí, sí se ve. Ya, entonces, bueno, lo que les había dicho, y es importante, el tema de que, bueno, no deberíamos nosotros como docentes estar permanentemente viendo qué hacemos o qué nos inventamos para llamar la atención de los alumnos, sino justamente trabajar en su propósito y que puedan trascender. A la final, como docentes, que tú puedas ver que formaste a una persona que es un profesional y que le encanta lo que hace y que está trascendiendo él con otras personas, ese es de un propósito como docente, ¿no? Como formar a esa persona. Entonces, casi sin darnos cuenta, hemos estado prestando más atención a lo que tenemos que hacer nosotros para enseñar, preparar clases de explicar, examinar, que
lo que tienen que hacer los alumnos para aprender. Y esto me parece súper interesante porque lo que habíamos dicho que compartimos a veces tenemos pasión, sentimos pasión por enseñar, quiero transmitir el conocimiento. Entonces a veces prestamos más atención en la preparación, en explicar, en examinar, que eso está bien porque nos permite conectar con el INVICO, con la presentación interesante, con el pitch, con el storytelling, pero más importante es qué es lo que tienen que hacer los alumnos para aprender, y eso es principalmente conectar con su propósito. Entonces, esto nos lleva a una conclusión interesante de la neuroeducación, que uniendo las neurociencias y la educación, que es a lo que estamos llegando, si se dan cuenta, estamos llegando a un tamiz en donde llegamos, ok, hablamos del cerebro, de la mente, de la emoción, del mindfulness, de la conexión que viene de la mente y la parte física, que es las neurociencias, la estructura y funcionamiento del cerebro, que lo que nos necesitamos conocer es los tres cerebros, cuáles los neurotransmisores que queremos reforzar en nuestros alumnos, a través de qué, de la realidad que le está llegando a ellos como observadores, porque acuérdense que en su momento, y todos creo que llegamos de ese nivel de educación, de que era, ¿se acuerdan cómo era el nivel de cómo era la comunicación? Que había una persona y otra persona y algo o sea, ¿alguien se acuerda? El nivel básico de la comunicación, que tiene que haber empieza con E, las dos personas que están en el proceso de la comunicación. El emisor, Ajá, el receptor. correcto. Es correcto. Y en la mitad que había, ¿se acuerdan? Es del emisor, el receptor y había... El canal de comunicación. Canal o Claro, el mensaje. canal de comunicación y el mensaje, exactamente. Emisor, receptor, mensaje. Así Exacto. aprendimos todos, ¿se acuerdan? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tenemos 10 años, un poquito más, de entender cómo funciona el cerebro y sabemos que no es así? Eso fue un paradigma que está roto totalmente y que ya evolucionamos, que hay un emisor sí, un receptor sí, pero este emisor entiende esta realidad y fabrica algo más en donde comienza a haber otras interpretaciones. Entonces, la neurociencia, entender el funcionamiento del cerebro como observadores y como receptores con estímulos que son a través de la vista, el audio, el tacto, de los 5 sentidos, y nosotros a través de este conocimiento creamos de esta metodología de aprendizaje, la pedagogía, como bien nos decía Isabel, como bien nos decían los compañeros, a través de este aprendizaje sea mucho más fácil de digerir para las personas, para estos alumnos, y la psicología, que son las conductas y procesos mentales que tienen que ver con el bagaje que viene ese alumno conmigo, lo que habíamos dicho del examen, lo que habíamos dicho de capaz pasa algo en su hogar, capaz que no le gusta lo que está viendo ahorita, capaz que no le apasiona lo que está escuchando ahora a nivel de la clase. Estas tres pilares, estos tres esencias nos dan como consecuencia la neuroeducación, que viene obviamente, y si se dan cuenta, de la neurociencia y la psicología, que es la conducta de esos procesos mentales, entendemos a ese ser para entregarle esa pedagogía a través del aprendizaje, y que me parece fantástico. Mindfulness, de entrar a otros. No sé si han escuchado, bueno, acá en San Francisco, en la Universidad de San Francisco, tienen los chicos que entran a la universidad tienen una clase que se llama El Ser y el Cosmos. ¿Ya? Y tienen otra que, bueno, tienen como clases adicionales, yoga y otras cosas más, en donde a veces, si tú lo ves externamente, sigue el conocimiento previo. Acuérdense, como Sócrates dijo, el mal viene de la ignorancia, y el fruto del conocimiento te da esa persona de bien. Ajá. Entonces, claro, a veces tú dices, pero no en esa universidad que dan el ser y el cosmos. Dice, el ser, ¿qué es eso? Claro, como no conocen, le ponen en ese plano de que no está bien. Pero claro, el ser y el cosmos te ayuda a conocer que justamente tú debes conocerte a ti internamente, que es como un universo independiente, somos mundos independientes, y también cómo conectarse a ese nivel emocional y también de neuronas de espejo. Entonces,
cómo nos relacionamos con las personas. Es importante considerar que la neuroeducación a la final une las neurociencias con la psicología a nivel de conductas y procesos mentales y finalmente la pedagogía y ese aprendizaje que ya lo hemos venido trabajando sobre la marcha. A lo largo del tiempo, psicólogos, filósofos, neurocientíficos han intentado formular teorías acerca del aprendizaje, pero son en los últimos años, gracias a las neuroimágenes, se ha avanzado muchísimo y hemos, como habíamos hablado de emisor-receptor, que es un paradigma que fue totalmente renovado, por decirlo de alguna manera, porque se parte de ahí, obviamente, el conocimiento, en donde habían conceptos como, por ejemplo, que el saber no ocupa lugar, en el sentido de que puede ser muy etéreo, muy disperso. El cerebro es rígido. Acuérdense que en tiempos de la colonia y de la conquista, entre otros, con Cristóbal Colón y demás, se pensaba que la tierra era plana, se rompió otra vez el paradigma. No es rígido, neuroplasticidad lo hace de hecho, para nada rígido y le permite aprender cosas nuevas. Las neuronas no se regeneran y eso fue totalmente debatido en su momento y ahora sabemos que las neuronas se regeneran y es un proceso que se llama neurogénesis, que es cuando nosotros aprendemos algo nuevo, las conexiones neuronales hacen también que las neuronas se regeneren cuando tenemos una continuidad en lo que practicamos. En el adulto el cerebro no se desarrolla más, eso también es falso, hasta que nosotros tenemos nuestra edad adulta, siempre está desarrollándose el cerebro. La estrella del cerebro es la neurona y aquí vemos que no solamente es la neurona como tal, sino el proceso neuronal que implica la sinapsis, exactamente. Y todo esto que no solamente es la neurona. Entonces, interesante que estemos también rompiendo esos paradigmas que existían antes. Para Sócrates, como les había dicho en su momento, el mal es fruto de la ignorancia y el bien una consecuencia inevitable del conocimiento. Si formamos personas de bien, formamos personas de bien entendiendo su propósito es a través de un conocimiento y poderles justamente hacer que trasciendan, como habíamos conversado acerca de Sócrates, me parece importante. Desde mi punto de vista, Sócrates en esta época griega fue el primer docente que nunca dejó un escrito. El discípulo fue Platón de Sócrates y él ya generó unos escritos acerca de su maestro y cómo él enseñaba. Y su método, su influencia, sus resultados y su labor para el conocimiento fueron en buena medida el motor de todos los que vinieron después de él, como es en momento, quieren transmitir las enseñanzas a sus estudiantes de diferentes doctrinas y básicamente el concepto clave era conócete a ti mismo, que básicamente imagínense en esa época que a la final Sócrates tuvo una muerte que trascendía la razón, porque obviamente la gente no comprendía en su momento a qué se refería tanto Sócrates de conócete a ti mismo y fue como catalogado casi como hereje, porque obviamente debatía mucho acerca del conocimiento y del conocimiento del ser. Importantísimo saber que sobre eso hay que trabajar en el conocimiento de sí mismo, que hay que recalcar y transmitirle a los alumnos. Y es más, a los profes de la UNACH que van a hacer... van a transmitir este conocimiento a otros docentes. Es importante que arranquen con la pregunta de ¿cuál es tu propósito? ¿Por qué eres docente? ¿Para qué estás aquí? Y sí, claro, si ustedes comienzan a reconocer que hay primero el tema de la herramienta o el tema de las cosas que son algo superfluas, que son herramientas súper válidas, pero siempre decirles, ok, empecemos porque vamos a trascender. ¿Y cómo trascendemos? Con el conocimiento, con la conexión entre neuronas y neuronas, entre cerebro y mente, y conociendo que los estudiantes están aquí para trascender. Nosotros somos mentores, más que facilitadores, como bien dijo nuestro compañero, más que facilitadores, más que docentes como tal, como neuroeducadores somos mentores. Me fascinó la apreciación de Isa de coach. El nivel de coach es preguntar, indagar
y acompañar en ese proceso de formación como persona. Entonces, acuérdense que a nivel de neuroeducación, la misión primero, comprender los mecanismos cerebrales que subyacen el aprendizaje y la memoria. Ya sabemos cómo funciona el cerebro triuno, ya sabemos cómo funciona una neurona, cómo se conecta con otras para formar neurogénesis, que es la generación de nuevas neuronas, y también neuroplasticidad, que es el nuevo conocimiento, el nuevo aprendizaje genera este nivel de plasticidad en el cerebro. 2, conocer los efectos de la genética, el medio ambiente, la emoción y la edad en el aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que es los efectos de la genética tienen, ok, yo puedo tener mucha estudiantes y antes de poner un solo peso, una sola forma de enseñar, entender que pueden haber alumnos que son más kinestésicos, más auditivos, más visuales y cómo adapto mi clase para que podamos orientarles a todos de una manera más óptima. El medio ambiente, la emoción y la edad de aprendizaje es también importante porque sabemos que la realidad no nos llega en estado puro, la cogemos como nos llega en ese momento y la interpretamos como mundos diferentes. 3, transformar las estrategias educativas para permitirnos diseñar programas que optimicen el aprendizaje para las personas de todas las edades y necesidades. Como bien nos dijo Joja, puede haber estudiantes que no, estoy desde el celu, no puedo acceder a una compu. Ok, ¿qué se hace en esos casos? No va a tener una buena nota porque no está haciendo una buena práctica. Entonces, indagar un poco de capaz que no tiene dinero para comprarse una computadora. Entonces, ¿cómo yo soy empático y decir, ok, ¿cómo yo le puedo ayudar? Encontrar un mecanismo. 4, capacidad de los educadores neuromitos. Capacitar a los educadores a nivel de neuromitos, lo que habíamos dicho, que el cerebro es rígido, que solo existe un cerebro, que el mindfulness es una práctica que solo se hace en Europa y en Estados Unidos y eso no tiene sentido. Es ok, eso es un mito. Cuando nosotros conectamos cerebro, mente y la parte física, obviamente a través de el camino es la respiración. Eso está comprobado que a nivel de mindfulness, las respiraciones profundas, una música que acompañe el proceso de concentración y de llegar a calmar ese mar que puede estar agitado en la mente, permite y prepara al cerebro, que es lo que decía, o hacer que la gimnasia cerebral es justamente las respiraciones profundas, pausadas, en donde pueden encontrar, les voy a pasar algo de Mario Alonso Puig, este famoso doctor español que habla de mindfulness, donde hay técnicas muy interesantes para practicarlas en el aula, es muy importante. 5, conocer, detectar y reparar en forma temprana los trastornos del aprendizaje. Estos trastornos tienen directamente una relación con identificar cómo está el docente, cómo está, perdón, el alumno, y yo como docente poder plantear opciones para, ok, aquí tengo, como les había dicho, inteligencia intuitiva. En mi aula yo tengo un 70% de conexión con mis alumnos, está bien, voy a trabajar en ese 30% para ver qué es lo que pasa. De pronto es algo en el que están los alumnos teniendo algún problema interno en familia o con su razón de ser o simplemente solo busca la nota. ¿Cómo nosotros podemos entrar a ese proceso de conocimiento y entrar a ser mentores de lo que implica la relación con el estudiante? Entonces, ¿qué es aprender? Para ustedes, ¿qué es aprender? Uy. Ya voy, un ratito. Voy a hacer. Les doy una pista. Si uno aprende, ¿qué significa? Si uno adquiere el conocimiento y se puede decir que aprendió algo, biológicamente, ¿qué es lo que pasa en el cerebro? ¿Qué significa? Está adquiriendo en este caso. Queda en la memoria a largo plazo. Exactamente. La memoria a Entonces, largo claro, plazo. exactamente. Si uno aprende, significa que la Puede información hacerlo. se guardó en su memoria y que puede ser evocada en el momento oportuno. Ajá. Entonces, no sé si se dan cuenta en esta foto, ¿qué están haciendo esos estudiantes? ¿Qué están Utilizando haciendo esos fichas de apoyo. estudiantes? Están utilizando las fichas de apoyo. Sí. Fichas, claro, ahora se llaman fichas de apoyo, claro. Entonces,
Y claro, ¿no? Pues, o sea, yo me acuerdo que yo en el colegio tenía unos compañeros que bestia, que eran, o sea, realmente era la innovación absoluta en el nivel Dios, ¿cachas? O sea, desde usar el reloj, de abrirle al reloj para ponerle la polla ahí en donde le hacía el reloj así y se abría, no, o sea, una cosa de locos, pero claro, ¿por qué actúa así esa persona? Es totalmente emocional. Cuando ya racionalizas la acción de lo que están viendo aquí, en el que todos están cheating, todos están haciendo trampa, eso significa que la información no quedó almacenada, no aprendió, simplemente actuó por ir por el camino fácil. Entonces, no van a poder evocar este conocimiento en el momento oportuno. Y eso implica que, claro, hay veces dicen, no, pero ¿para qué me va a servir esa clase? ¿Para qué? Entonces es importante nuevamente recalcar que ¿para qué te va a servir mi clase? ¿Por qué estás aquí sentado? O sea, esas preguntas que son trascendentales para poder evocar eso que se aprendió en el momento que vaya a necesitar el alumno. Entonces, claro, ver que tema de matemáticas, vas a necesitar matemáticas básicas y conectar con un Excel para cuando tengas tu empresa poder hacer un cuadro de pérdidas, de costos y gastos. Ya, lo más básico, costos y gastos. Ah, me acuerdo que mi profe sí me dijo que yo tengo que poner los gastos aquí y también tengo que poner mis ingresos acá y si hago una fórmula, voy a tener una utilidad. Eso me sirve y lo evoco. Y lo mismo es como estoy en la compu, es tecnología informática, ofimática, en donde cómo meto un filtro en Excel o cómo hago para que el Word me abra un PDF, porque el momento que yo esté armando un documento necesito transformarle un PDF al Word, entonces ya sé cómo hacerlo y obviamente evocas ese conocimiento. Importante ver cómo nosotros vamos encaminando al usuario, al alumno en este caso, para que se quede esa memoria que pueda aprender justamente y que quede en la memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo es el momento, así me motivé, me encantó, listo. Y cuando ya quiero aplicarlo, me olvido y empiezas justamente a ver estos mecanismos adicionales. Entonces, uno, la información entrante, como habíamos visto, se activa la neurona a través de el estímulo externo. Esto genera la información entrante, activa la neurona y aparece esta sinapsis que permite justamente activar el núcleo y se genera esa acción, que puede ser levantar un jarro, caminar, saltar porque hay un hueco ahí o coger esa información que es relevante para mí. Luego pasa el aprendizaje que conecta con nuevas neuronas en donde digo, lo que me está enseñando el profe me va a servir para esto y mañana voy a aplicar en esto. Porque claro, conocimiento que no se pone en práctica se pierde. Conocimiento que no se pone en práctica se pierde. Por eso es importante no solamente entregar conocimiento permanentemente, sino decirle, listo, ¿aprendiste esto? Listo, mañana cómo lo podrías aplicar en un emprendimiento, en un negocio, en una idea, así sea una idea que no se ponga en práctica nunca, pero cómo lo harías? Y esa sería como que más allá de, ok, lean de la página tal a la página tal y mañana prueba y examen oral, examen escrito. Es cómo aplicas esa información que te acabo de dar. ¿Por qué? Porque ese aprendizaje conecta con nuevas neuronas y cuando se generan estas 3 neuronas de la información entrante, se crea un nuevo enlace, se genera sinapsis y aumentas la actividad con otra, boom, se queda en la memoria. Se queda en la memoria ese aprendizaje, que luego en algún momento de tu existencia te puedes evocarlo nuevamente y te va a servir. Ahí es el proceso correcto. Y 3, el recuerdo, que potencia la conexión entre las 3 neuronas. En este caso es cuando yo necesito evocar este conocimiento y justamente comienzo a recordarlo de una manera óptima y obviamente me motiva posterior a que tenga más información para investigar y donde conectas ya con las siguientes clases. Las memorias de la experiencia se adquieren por las vías sensoriales, captan estímulos originados fuera del cuerpo, lo que habíamos dicho, lo que vemos, tocamos, oímos, gustamos o olfateamos, o dentro de él estímulos interceptivos que permiten conectar nuestras experiencias. Entonces, el resumen de esto es, ok, acuérdense que en clase nosotros podemos hacer que se inicie la clase con una música tranquila, un chill out, alguna cosa chévere que dependiendo la edad, conecten para que se sientan, no ves, no escuchas todo así como en silencio, esperando que el profe llegue, suenan las bancas, puedes así estimular y también conectando con un videos cortos que generen ese nivel de interés, que también se les puede decir, bueno, la próxima clase quiero que traigan un papel, que dejen esto a un lado
y que hagan que lo rompan y que sientan motricidad fina y que estén actuando. Por eso es importante, por ejemplo, cuando leí la biografía de Steve Jobs, cuando tuvo sus mejores ideas, el iPod, el iPad, el iPhone, él siempre y toda la vida hizo caminatas mientras pensaba y mientras recordaba cómo hacer las cosas. Pegaba sus caminatas de 1 a 2 horas, regresaba y aplicaba lo que aprendía, aplicaba lo que se le imaginaba, aplicaba o recordaba cosas en ese caminar. ¿Y qué implica esto? Que está haciendo algo. Entonces, por ejemplo, yo siempre tengo aquí que es mi nueva oficina en mi casa, pero tengo, por ejemplo, estas bolitas que son de arroz y tengo aquí una pizarra que son unos papelitos en donde estoy rayando y tengo mi cerebro que está por ahí. Entonces, porque cojo y si es que estoy creando algo, estoy como que tocando, estimulo y eso refuerza la conexión neuronal porque estás conectando con un factor físico y el tacto, me está llegando a la realidad por otro lado. También pueden originarse en procesos exclusivamente intracerebrales, otras memorias de asociaciones de ideas, sueños, y esto implica cuando un estudiante o nosotros mismos, como bien, el ejemplo de la yoga es perfecto. Cuando nos comentó con esta nueva videoeducación y la pandemia y demás, lo que hice fue generar, ¿qué hizo? Asoció una idea, se imaginó algo para mejorar ese aprendizaje. Entonces también ahí conectas con una experiencia para el alumno que es mucho mejor y obviamente es más trascendental. Algunas recomendaciones para que nosotros como docentes las apliquemos y que también le puedan, porque a veces el alumno, cachan en su momento cuando yo estaba en el colegio era, tengo prueba, ¿qué hago? Y como en ese tiempo era disciplinario, bueno, y hasta ahora en algunas instituciones, disciplinario y con alta carga moral, era ok, dice qué, ni sé cuántos, ni sé leer, aprender, tratar de memorizarme para que me vaya bien en el examen, pero lo que estaba haciendo es desgastando el córtex prefrontal a un nivel en el que ya te apagas. Y obviamente no recuerdas porque no hay emoción, porque no hay nada para recordar. Entonces, caminar mientras aprendemos. Ok, tengo una prueba para mañana, sí tengo que dar un examen, tengo un texto para leer, voy caminando, voy leyendo un poco, me siento, me paro, es como que tienes que fluya a través de caminar mientras aprendemos, es importante, mientras leemos o queremos recordar algo. También campanas o golpes en el pizarrón. Esto es más que nada para llamar la atención. En su momento era como ya ves que están despistados a través del estímulo auditivo, como que, ok, vuelves nuevamente a ese nivel de interés. Diferentes tonos de voz, importantísimo. Esto funciona mucho a nivel de storytelling. En mi experiencia como publicista, el momento que vendemos una idea, nosotros tenemos que llevarle al cliente a que compre ese comercial, ese producto a través de nuestro pitch y a través de nuestro tono de voz, que puede ser, y quiero contarles algo al respecto que les va a fascinar y va a permitir que revolucionen el mercado y lo vamos a hacer a través del conocimiento. Entonces, como que siempre pausado, utilizar ese lenguaje que te permite conectar con la persona y que se imagine. Moverse en las clases también obviamente ayuda, pedirles a los alumnos que se pongan de pie y eso implica, claro, ya en este caso 9 y 10 de la noche, o sea, por Dios, ya todos estamos pensando en la cama, en mi almohada, en comer algo ligero y que mañana será otro día. Porque, claro, nos despertamos con el cerebro a 100 y ahorita ya lo tenemos al 5%. Es como que chévere, todo me parece fascinante, pero ya es como que ya, capaz es muy cargado. Y de hecho, deberíamos de haber tomado una pausa, pero lo hicimos de corrido para justamente no alargarnos mucho, pero pararse y tener ese nivel de conexión con parte física. Llevarlos de un rato afuera, y esto aplicaba obviamente en su momento antipandemia, cuando no teníamos pandemia, perdón, componer rituales de movimiento, mirarlos a los ojos, desconectar con las neuronas de espejo. Para ir cerrando, por favor, profesores, analicemos del programa y veamos qué temáticas pueden no darse para poder reforzar lo imprescindible. Solo alguien que me pueda decir qué quiero decir con esta frase. Analicemos el programa y veamos qué temáticas pueden no darse para poder reforzar lo imprescindible. ¿Qué es para ustedes lo imprescindible de esta frase? El programa se refiere a lo que tenemos en el pensum, lo que tenemos en la malla curricular, y tenemos ciertas cosas que
Obviamente debemos cumplir con eso, pero llega una clase en donde vemos que los alumnos están dispersos, lo que acabamos de hablar, el tema del propósito y demás. ¿Qué es lo imprescindible en realidad en ese alumno y nosotros como docentes? Que está apalancado en, ok, de pronto yo tengo mi clase ahorita y veo que los alumnos están desganados, que no me están cumpliendo, que ni sé qué, ok, es el momento para hablar de qué, del propósito, hablar de qué, de lo imprescindible, del para qué estás de aquí, del por qué estás de aquí, de hablar de cosas que le pueden llamar la atención, que tienen que ver con la vida. O sea, que eso es conexión neuronal. El profesor realmente le importa lo que me pasa. No solamente me quiere clavar el conocimiento para que me tome una prueba y después decir, uy, no, me toca estudiar. Entonces, ver qué cosas y eso sentirnos como docentes, nosotros dominamos la clase, el aula y sentirnos en un momento, ¿saben qué, chicos? Hoy vamos a hablar de su propósito. Vamos a hablar de qué les gusta, de qué les apasiona. Y sobre eso vamos a sacar luego una temática, tomarse unos minutos para de pronto dejar esa temática y ver si es que sea de lo imprescindible, que es trascender. Para ir terminando, acuérdense que de cada 5 estudiantes, solamente 2 prestan atención en clase, que esto es lo que vimos en el webinar inicial, que es un hecho, y por eso nosotros debemos reforzar este conocimiento de la neurociencia, el conocimiento del cerebro, y para que no nos salgan los chicos como el que vemos ahí en la foto, que es, ¿qué dijo, profe? Dele como que repita que se está perdido. Entonces, obviamente, pues, llamar la atención con lo que ya sabemos para revertir estos hechos que están comprobados con porcentaje. En el caso, solo el 30% de los estudiantes participa activamente en clase. Desconectados, fugados, apagan la cámara, apagan el audio y es como que también estará diciendo, estoy en mi celular, estoy ya pensando que voy a comer, estoy pensando. Entonces, ¿cómo los emocionamos? ¿Cómo preguntándoles, más que nada conectando con ellos? Recuerden que el 44% del contenido que preparan los docentes se ha olvidado luego de clases, y esto implica porque la presentación tiene súper aburrida, está como un PowerPoint enorme con texto y es como ya me aburrió, se olvidan y no generamos esa conexión a través de los sentidos. Y para cerrar finalmente, acuérdense que el problema actual es que el enfoque tradicional de enseñanza es opuesta a cómo funciona el cerebro. Habíamos visto que nosotros somos seres que damos significado a las cosas, y también importante recordar que a mayor impacto emocional, mayor recordación, y esto implica conectarnos a nivel de el cerebro límbico. Entonces, a mayor impacto emocional, mayor recordación. Y acuérdense que esto se relaciona directamente con la docencia, porque ya no queremos ser esta educación memorística y disciplinaria y con gran carga moral. Queremos cambiar. Nosotros ahora somos neuroeducadores, nosotros somos mentores, sabemos cómo conectar con la emoción. Y como bien dijo, y cierro con esta frase de Gabriel Ferrate, que es rector de la Universidad de Cataluña: no quiero profesores que enseñen, sino alumnos que aprendan. ¿Ok? Entonces va más allá de transmitir ese conocimiento simplemente para que se memoricen algo, sino que realmente aprendan, porque sabemos, conocemos su pasión y conectamos con lo que realmente importa. Entonces, con esto vamos a cerrar el módulo de ingeniería humana. Vamos a aplicar ciertas cositas sobre la marcha, pero aquí estamos cerrando el módulo 2, en donde conocemos la parte básica, funcionamiento del cerebro, cómo se relaciona con el aprendizaje y la memoria, y cómo nosotros como educadores debemos conectar con nuestros estudiantes a un nivel que vaya más allá de la transmisión del simple conocimiento y del saber, sino justamente descubrir nuestro propósito. Así que, dicho esto, pues ya les mando el link de Zoom para el próximo martes, en donde veremos presentaciones con emoción, y aquí hay template, algo mucho más dinámico, en donde pondremos en práctica, y aquí los compañeros diseñadores van a tener una gran participación, que son especialistas en el tema, para ir puliendo ciertos parámetros para hacer estas presentaciones importantes y que nos permitan llegar a conectar con las personas. Primeras, últimas impresiones, ¿qué les pareció? Comentarios, ¿ya están con hambre? ¿Ya están con el cafecito ahí al lado? ¿Ya están con la almohada? Tenía ¿Todos bien? tenía Ya. una inquietud, no sé. Sí, señor. Jorge. Sí. Bueno, en alguna partecita tenía una inquietud respecto al funcionamiento mismo, incluso lo que hace un momentito señalaba, ¿no? El hecho de que de pronto el horario, el cansancio, el cerebro no actúa de la misma manera, como a las 7 de la mañana, no es lo mismo que a las 9 de la noche.
es decir, tiene sus repercusiones en el cansancio de la jornada, especialmente en personas que de pronto tienen su labor con esta área, ¿no? Del pensar, del aprender, del estar constantemente en el ámbito, por ejemplo, académico. Hablamos en el caso de los docentes, ¿no? Entonces, pero prácticamente de todo lo que se ha analizado, yo me pongo a analizar también el tema de lo que sucede, por ejemplo, en el caso de los niños, ¿no? Niños y adolescentes. El hecho de que están frente a un dispositivo y ellos no ven si es 7 de la mañana, si es 7 de la noche, si es 12 de la noche o 3 de la mañana. Es decir, se mantiene el cerebro siempre activo porque posiblemente lo que vamos a ver ya de aquí en adelante, como usted mismo decía, tal vez ahí está la emoción, ¿no? Ahí está la atención, ahí está la motivación de saber de que cuando hay cansancio, cuando prácticamente no hay motivación o cuando no hay algo que realmente les llama esa atención para ellos querer redescubrir o buscar algo más, que es lo que normalmente hacen los videojuegos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí vemos claramente que la diferencia entre una maestra o un docente que le manda a hacer un deber y el niño encuentra cansancio o aburrimiento, no quiere hacer, pero de pronto termina de hacer esa tarea y se va al computador o la tablet o a la consola de videojuego y ahí puede pasarse horas enteras, es decir, puede pasarse incluso sin dormir. Si va a la televisión, igual puede verse una serie en Netflix, yo que sé, de 100 capítulos sin dormir, o sea, ni siquiera pestanea, como se dice, ¿no? ¿Por qué? Porque posiblemente ahí está una función del cerebro que le hace que no se canse como normalmente decimos la droga, ¿no? Es decir, le llega a un punto en el que no le deja dormir porque la atención está ahí y cada vez quiere más y quiere más y quiere más y quiere más. Por el otro lado, en cambio, cuando no hay atención, pues obviamente se cierra el capítulo y ya no quiero saber nada más del asunto. Entonces, yo creo que por ahí también muchas de las cosas que se han analizado acá tal vez va en esa función misma, ¿no? Es decir, la constitución misma del cerebro y cómo realmente esa atención, cómo se conectan en la constitución misma, como veíamos en esos gráficos, para que de pronto eso nosotros tratemos de, como docentes, buscar, ¿no? Buscar en nuestros estudiantes para que se cambie ese paradigma de pronto yo veía ahí que decía, por ejemplo, en el aprendizaje, ahora estamos hablando de un aprendizaje volátil o la memoria que es volátil, es decir, no podemos tener en nuestra cabeza conocimientos en un porcentaje alto. Y por ahí leía un artículo que decía más del 85% ya no se puede retener en la cabeza, porque ya no es como el aprendizaje de antes que se aprendía de memoria. Ahora es todo temporal, es decir, hoy lo analizo, lo entiendo y después me olvido. No hay el aprendizaje vivencial, no hay el aprendizaje por experiencia, no hay el aprendizaje haciendo, ¿no es cierto? Aprender haciendo. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer con nuestros estudiantes para que de pronto eso les quede a los estudiantes para que ellos puedan continuar? Pero mientras tanto todo es temporal. Lo leí, lo vi y me olvidé. Entonces son cositas que de pronto me quedó como parte de la reflexión porque sé que es muy importante trabajar con un cerebro que esté bien con la atención del caso para que podamos nosotros lograr ese resultado, digamos, esperado que queremos del aprendizaje. Eso nomás quería... Sí, muchas gracias, Jorge, por tu apreciación. Me parece súper válido. Y sí, para cerrar definitivamente, bueno, cuando nosotros dormimos y descansamos, hay un proceso biológico, hay un proceso químico que refuerza justamente y da energía a nuestro cerebro para despertarnos con ánimo, motivados y más, y nos prepara, el cuerpo se prepara para enfrentar ese día. Y por supuesto, cuando ya entramos a hablar de ese nivel de adicción que puede tener una persona, digamos, los millennials con las redes sociales, eso ya implica justamente un trastorno que implica la adicción en el sentido de monté una foto y tuve 5 likes. Entonces, ahora voy a montar otra y tengo 10 likes. Entonces, te mantiene enganchado, pero no te mantiene enganchado por una emoción positiva, sino es una emoción que en el caso de cuando hay gente que usa droga y te genera esa adicción, quiere más, pero es porque justamente está generando dopamina en un nivel que sobrepasa el nivel normal que está dispuesto a coger el cerebro. Entonces, definitivamente comparto contigo, el momento que generamos una emoción a través del aprendizaje, lo dejamos conectado a esa persona. Entonces, pero sí, igual el aprendizaje en las horas también tiene su peso importante.
Y lo que rescato igual de tu comentario es que mantener conectada a una persona, a un niño en el aprendizaje, parte de la emoción. Y la emoción de la conexión que podemos tener con el mensaje que estamos llevando a través de una comunicación que es oportuna y que obviamente tiene un propósito. Así que gracias Jorge por el comentario. Igual lo vamos a potenciar y lo vamos a reforzar en las próximas charlas. Entonces, dicho esto, les deseo un buen fin de semana, que descansen y nos vemos el martes, ¿ya? Sí, muchas gracias. Bonito fin de Feliz semana noche. a todos. Una buena noche Gracias. con todos. Igual. Gracias, Esteban, gracias. Nos vemos. Gracias a ustedes. Cuídense. Chao, Cuídense. chao. Bye, bye.